Ya hemos hablado de reacciones químicas, de balanceo de ecuaciones, de cómo los reactivos se transforman en productos. Todo a nivel molecular. Pero en los laboratorios y en la industria se mide en gramos, en kilogramos, en toneladas, no en moléculas. ¿Y ahora qué hacemos? En este video hablaremos de una palabra nueva, estequiometría. Lo repito, estequiometría. Quédate y te lo cuento. Citemos a Jeremías Richter. Decía, la estequiometría es la ciencia que mide las relaciones de masa de los elementos que están implicados en una reacción química. Vayamos despacito, que vamos deprisa. La ciencia moderna ha realizado gigantescos avances en el conocimiento de los átomos. Me llevaría mucho tiempo contarles los progresos que la física ha realizado en este campo. Escuchaste bien, es la física, la ciencia que se encarga de estudiar los grandes misterios de los átomos. Por ahora nos limitaremos a comentar primero, los átomos son tan pequeños que son imposibles de ver. Segundo, existen muchas tecnologías que están sustentadas en los átomos. La máquina de rayos X, los tomógrafos, las plantas nucleares de electricidad e incluso la electricidad misma. 3. La ciencia y la humanidad en general no sabemos realmente cómo son los átomos. 4. Lo que en la escuela nos enseñan son modelos teóricos que fueron construidos por la interpretación de múltiples experimentos. 5. No existe un modelo único y estos se han transformado a través de la historia a medida que los conocimientos progresan. El modelo atómico de Bohr, propuesto en 1913 y que más o menos sirvió para explicar al átomo de hidrógeno, es el modelo más utilizado en las escuelas por su facilidad de aprender. Te presento el modelo atómico de Bohr para el carbono, para el hidrógeno, para el oxígeno y para el nitrógeno. Para este video debemos entender 1. Los átomos son componentes esenciales de los elementos químicos. 2. La materia está constituida por elementos y compuestos. 3. La información de los átomos de los elementos químicos están contenidos en un documento llamado tabla periódica. Se le llama tabla periódica porque los elementos están ordenados de tal manera que sus propiedades físicas y químicas varían con cierto orden y se repiten con regularidad. De la tabla periódica tomemos al elemento carbono, así como está indicado en nuestro símbolo. Entendamos qué significa. Primero, la letra enorme indica el símbolo del elemento químico. Segundo, se observa el nombre del elemento. Tercero, el número de arriba, allá a la izquierda, se le llama número atómico. Indica la cantidad de protones en el átomo y define la posición del elemento en la tabla periódica. 4. Los símbolos 1s exponente 2, 2s exponente 2, 2p exponente 2 se les llama configuración electrónica e indica cómo están repartidos los electrones alrededor del núcleo. 5. Los numeritos con signos que están allá arriba del lado derecho se le llaman estados de oxidación y definen las cargas eléctricas con que participa el átomo cuando forman compuestos. 6. El número de allá abajo con punto decimal se le llama masa atómica e indica la masa de los átomos. Como los átomos son tan pequeños, los científicos tuvieron que inventar una unidad de medida para expresar la masa. Inventaron UMA, unidad de masa atómica, como mi perrita, que también
se llama unidad de masa atómica. Les presento a UMA. De la tabla periódica seleccioné la masa atómica de algunos elementos. Aquí te pido que detengas el video y corras, pero córrele a buscar tu tabla periódica y compruebes que los datos que te estoy proporcionando son los correctos. Calcular la masa de los átomos fue un proceso muy complejo, objeto de muchas investigaciones desarrolladas en el siglo XIX. Hubo un señor llamado Amadeo Avogadro, quien propuso una idea que le dio la vuelta a los átomos, por no decir le dio la vuelta a la tortilla. Avogadro observó el comportamiento de los gases y llegó a una conclusión revolucionaria para su época. La hipótesis que desarrolló Avogadro consistía en esto: dos gases sometidos a la misma condición de volumen, presión y temperatura tienen la misma cantidad de partículas. Se habla de partículas porque en esa época aún no estaba muy desarrollada la teoría atómica. Por cierto, que de esta hipótesis se desprende de lo que hoy conocemos como la ley de los gases ideales. Estudios posteriores no solo demostraron que Avogadro tenía razón, sino que también fueron capaces de calcular cuántas partículas contenía un gas bajo ciertas condiciones. De eso se desprende que un gas sometido a una atmósfera de presión a 273.15 Kelvin, aproximadamente 0 grados centígrados de temperatura, y un volumen de 22.4 litros, contiene esta cantidad enorme de partículas. Ni una más, ni una menos. Este número es más fácil de leerlo en notación científica: 6.023 por 10 a la 23 partículas. A este valor actualmente se le conoce con el nombre de la constante de Avogadro. Se estableció el concepto de mol como la unidad de sustancia que contiene 6.023 por 10 a la 23 partículas. Por favor, a partir de ahora en estos temas hablaremos más de mol que de átomos o moléculas. La masa atómica molar es la masa de los átomos expresado en gramos contenido en una mol de elemento. Por ejemplo, para el carbono, la masa atómica del carbono es 12.011 UMA, pero en masa atómica molar es una mol de carbono pesa 12.011 gramos. Pero no nos vamos a poner guapos, lo vamos a dejar en 12 gramos. En el caso del hidrógeno es una UMA, o una mol de hidrógeno pesa 1 gramo. En el caso del oxígeno, la masa atómica es 16 UMAs, o una mol de oxígeno pesa 16 gramos. En el caso del cloro, la masa atómica es 35.453 UMAs, o una mol de cloro pesa 35.45 gramos. Otra forma de leer la masa atómica molar: carbono 12 gramos por cada mol, hidrógeno 1 gramo por cada mol, oxígeno 16 gramos por cada mol, cloro 35.5 gramos por cada mol. Hablemos de masa molar molecular. La masa molar molecular es la masa en gramos de una mol de moléculas. Ilustremos con un ejemplo. Una mol de hidrógeno pesa 1 gramo. Una mol de oxígeno pesa 16 gramos. ¿Por qué una mol de agua pesa 18 gramos? Resolvamos desglosando la fórmula. El agua contiene 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Por lo tanto, queda desglosada de la siguiente forma. Hidrógeno pesa 1 gramo por cada mol. De nueva cuenta, el hidrógeno pesa 1 gramo por cada mol y un átomo de oxígeno pesa 16 gramos por cada mol. Si realizamos la suma, tenemos 18 gramos por cada mol. Es el peso molecular del agua.
¿Cuánto pesa un mol de ácido clorhídrico? Desglosando la fórmula, el hidrógeno pesa 1 gramo por cada mol. El cloro pesa 35.4 gramos por cada mol. Entonces el peso del ácido clorhídrico es la suma. El resultado es 36.4 gramos por cada mol. Confirmemos nuestro conocimiento. ¿Cuánto pesa una mol de ácido sulfúrico? Desglosando la fórmula. Un átomo de hidrógeno pesa 1 gramo por cada mol. De nueva cuenta, el otro átomo de hidrógeno 1 gramo por cada mol. El átomo de azufre pesa 32 gramos por cada mol. El oxígeno, que tengo 4 oxígenos, pesa 16 gramos por cada mol. Si realizo la suma, me va a salir el peso del ácido sulfúrico es 98 gramos por cada mol. Vemos que la operación es una simple suma. Son 2 pasos. Primero, busca en la tabla periódica la masa atómica, la anexas a la fórmula y resuelves la suma. Hemos concluido con el tema. Ves que es fácil. Suscríbete al canal, regálame un like y me despido. Adiós.